Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta velada de viernes 11:07 de la noche, donde tenemos este contacto formidable con nuestro amigo el doctor Frank de Varona. Frank nos está cediendo nuevamente su tiempo, le damos muchísimas gracias por eso, puesto de que nos da luz continuamente sobre los acontecimientos y sobre la grave situación que estamos enfrentando ya que estamos al borde de las elecciones. Si usted está con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Para nosotros es un privilegio contar con usted. Le damos las gracias encarecidamente y la invitación para que se suscriban con nosotros aquí al canal, utilizando pues los algoritmos que nos da el sistema, como la manito arriba, la campanita, en fin, todos esos elementos que nos permiten llegarle a usted y a la vez a través de muchísimas personas compartiendo el programa. Importantísimo esto para poder llegar a tantas personas en este momento crucial que las elecciones están prácticamente a la vuelta de la esquina. Sin más dilaciones, nuevamente les reitero muchísimas gracias, compartan y pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 11:07 de la noche, donde tenemos el privilegio nuevamente de contar con los gratos comentarios y con la luz que nos da nuestro amigo Fran de Varona. Fran, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Bueno, muy bien, y rezando por todos los daños que Milton ha hecho por la Florida, nuestro estado, que ha sido, el propio gobernador declaró 51 condados, incluyendo Miami-Dade, porque aquí tuvimos vientos horribles también de Tropical Storm, ¿no? No como sufrieron todos los daños espantosos que han sufrido los que están en el centro de la Florida, ¿no? Pero bueno, hemos estado rezando todo el tiempo por las víctimas. Pero lo más terrible ha sido de cómo esta agencia FEMA, que es la que está supuesta a ayudar a las víctimas de los huracanes, ha fracasado totalmente. Son ineptos. Eso es negligencia criminal. Y nuestro candidato a vicepresidente, J.D. Vance, ha escrito un artículo muy bueno para el Wall Street Journal. Aquí lo tengo un poco largo, pero es tan bueno lo que dice que tengo que casi leerlo, porque son tantos datos. Válido. Pero es increíble lo que han hecho. Él empieza hablando primero del huracán Helene, que tocó tierra septiembre 26, ¿no? Claro. Y Joe Biden estaba en su casa tranquilamente, en Rebel Beach, la playa, ahí durmiendo. La vicepresidenta Kamala Harris había volado a California, estaba recogiendo dinero con todos los artistas de cine pro-comunistas que hay ahí en Los Ángeles. Y Alejandro Mayorkas, el que está supuesto a ocuparse de FEMA, estaba también en Los Ángeles porque estaba participando en una ceremonia que le estaban dando premio a la gente. Nadie estaba en su puesto de trabajo para proteger al pueblo americano. Y esto es una cosa espantosa. Estamos hablando de negligencia criminal, estamos hablando de ineptitud y el gran escándalo, uno de los peores, ¿no? Esta agencia le quitaron casi $1 billón para dárselo a los inmigrantes ilegales, que le dan de todo. En Nueva York le dan $1,000 al mes, hotel de lujo gratis, comida gratis, teléfono gratis, y ahí tienen metido gente del tren de Aragua y criminales que cogen todo ese dinero y salen a asaltar a la gente en Nueva York y matar a la gente por todo Nueva York. Pero esta administración no solamente es comunista, es islamista radical, es total y absolutamente incompetente. Si son comunistas, por lo menos sean competentes, pero ni eso son siquiera. Y bueno, y por supuesto, lo más terrible que escribe J.D. Vance en este gran artículo que escribe, que dice que octubre 2, 6 días después que ese huracán acabó con la Florida, con Georgia, con Carolina del Norte, con Tennessee, no movilizaron las tropas
hasta 6 días después de este huracán. Me recordó al gobernador comunista islamista de Minnesota, que vio quemar su estado. Increíble. Mayo 25, 2020, con lo que pasó con George Floyd, y no hizo nada movilizando la Guardia Nacional. No la movilizó hasta el sábado, cuando ya habían quemado estaciones de policía, negocios, de todo. Muertos. Es importante notar esta situación, porque hay que ir al punto exacto de esto. Un desastre natural es algo que es la naturaleza, contra eso no podemos ir. Y sí que cualquier persona que se ponga a hablar de esto sobre problemas de política, pues dice que va a tener que estar sacando beneficios. ¿Sabes qué? No, aquí no se trata de un beneficio, se trata de una realidad, de eso que la palabra que tú has utilizado, de ineptitud, de personas que deberían estar en su puesto de trabajo para defender la nación, por las razones por las cuales fueron puestos ahí, y brillan por su ausencia. Entonces, sí hay que tomar el recurso de la palabra política, y más cuando estamos en un momento dentro de que menos de 20 y tantos días hay que tomar una decisión crucial. Y la decisión no debería ni siquiera estar comprometida de cuál es la realidad. Pero ellos siguen insistiendo en la mentira, como tú acabas de mencionar. La Kamala Harris está en California con su grupito, con su venenito de artistas izquierdosos, reuniendo dinero para seguir lavándoles la mente a las personas incautas, inocentemente, que se dejan arrastrar por la media porque no le ponen el trabajo que deberían hacer. Sí que la parte política sí está involucrada aquí, pero de fondo, porque hay que hacer ver la villanía y la delincuencia de esa gente, y a lo que nos exponemos si por un error, que no debería a esta altura de la película, con lo que ellos han hecho, ponerlo en duda, pero la maldad de ellos continúa, y tenemos que seguir orando a nuestros principios y serle fiel a nuestros principios de que a esta gente, como sea, no pueden continuar ahí. Bueno, y fíjate la gran maldad. Estas áreas afectadas, el Panhandle de la Florida, 90% republicano, que por ahí pasó y acabó el huracán Helene, ¿no? ¿Sí? En Carolina, ¿cómo se llama? En Carolina del Norte, la parte del oeste es toda republicana. ¿Por qué no le dieron ayuda desde el primer? Porque quieren que no vayan a votar, que estén aislados, que estén sus casas destruidas. Y entonces, dime por qué el Departamento de Defensa no autorizó 6 días después, octubre 2, después de Helene, mandar 1,000 tropas para ayudarlo, incluyendo elementos de los 82nd Airborne, que son buenísimos, para traer agua que no había. Oye, tú no puedes vivir 6 días sin agua. Tú hasta estás muriendo. Yo estuve 6 días sin agua en Valle de Cochino y por poco me muero de sed. Así que yo sé lo que es no tener agua. Tuve 6 días casualmente sin agua, al borde de la muerte. No le movilizan 1,000 tropas, pero entonces esas 1,000 tropas que iban a movilizar, la mitad la movilizaron primero. ¿Por qué no todas? Vaya, es que es una cosa tan increíble. No fue hasta que los senadores de Carolina del Norte, Ted Bond y Tom Tillis, hicieron una demanda, octubre 4, de que se debe activar todos los soldados que autorizaron, todos al mismo tiempo, no dejar algunos soldados atrás, porque ellos son expertos en ayudar. Cuando hubo un problema en Haití hace años, desmovilizaron el 82nd Airborne y les llevó agua a los haitianos, le hizo de todo. En 2 días estaban ahí. ¿Cómo van a esperar esos días para que la gente se muera de hambre, de sed? Y hay lugares que, por supuesto, que nada más que se pueden ayudar por aire. Y las caridades privadas, como este de Graham, fueron los Jonathan Pearce, se llama lo que él hace. Él movilizó a la gente. Otros veteranos de guerra tienen otras organizaciones de caridad. Ellos movilizaron. Así que la ayuda que le llegó primero fue de personas caritativas privadas. Y no movilizaron todas las tropas. Horrible. Así que esto fue horrible. Haberse demorado tanto, y yo creo que fue intencional, porque esta gente son diabólica. No le importa si eso hubieran sido demócratas que estaban en esa área,
el primer día hubieran sido todo tipo de ayuda para que pudieran votar por Kamala Harris. Así que eso fue lo más espantosa, lo más horrible que ocurrió. Ya te dije, en el 2010 Haití recibió toda la ayuda en 2 días, del 82nd Airborne, que estaba en Fort Bragg. Tú sabes que le han cambiado todo esto fuerte, toda una vida. Ahora le llaman Fort Liberty, ¿no? ¿Cómo tú vas a cambiar fuerte que llevan más de 100 y pico de años con nombre y los cambiaron todos a otros nombres? Porque eso es parte de, tú sabes, cambiar la historia de esta nación. Así que, y aparte de todo eso, que le hayan quitado todos esos fondos de FEMA para los inmigrantes ilegales. $1 billón le quitaron. La que administra FEMA es una persona de extrema izquierda que se llama Denise Griswold, que hay que llevarla al Congreso a demandar que la voten, como había que votar a la gente del Secret Service. Claro. Porque ella, si tú vas a FEMA y ves lo que dice ahí, número 1, tenemos que colocar gente de los LBJ, la gente que son de DEI, que es lo... Vaya, en vez de colocar al más competente, tú colocas al FEMA al más... No porque tiene que ser de homosexuales o de lesbianas. Tiene que ser woke, si no es woke no entra. No lo colocan. Eso lo tiene en su propio... Mira esa las primeras 3 cosas que tú vas al FEMA, dice eso. DEI, Diversity, Inclusion, Equality. Eso es el woke que tú colocas a la gente de izquierda, a las minorías, y olvídate de alguien. Mira si ellos insisten en las mentiras, Frank, que el otro día yo escuché una rueda de prensa que hizo la Karine Jean-Pierre, la famosita, lindita, morenita, y decía textualmente, le contestaba a un periodista que le estaba dando cifras y nombres, y le decía, sí, pero todo eso es culpa de Trump, lo que está pasando. Óyeme esto, digo, que es culpa de Trump, porque él es el que está diciendo que no se hacen las cosas, cuando aquí sí se hacen las cosas, y hemos hecho, y hemos enviado, y el tipo le dice, pero caramba, el que ha dicho que ahí no hay dinero es el jefe de Homeland, Mallorca, y dice, no, pero es que eso es maniobras de Trump. Ellos insisten en la mentira, y lo peor que estoy pensando es que ellos se lo creen a sí mismos también, porque con esas convicciones, por el amor de Dios, estos tipos de ninguna manera pueden aparecer otra vez en el gobierno. No hay forma de que nosotros podamos tolerar semejante infamia para esta nación. Bueno, el periodista que trabaja para Fox News le hace una pregunta. Ustedes la acaban de mandar al Líbano. Al Líbano está Hezbollah. Lo dijo, sí, exactamente. Le han mandado millones de dólares y dice que no tiene dinero. Le están dando cheques $750 cuando alguien perdido una casa completa, que tiene niños que no tienen pañales, que no hay comida. ¿Qué va a hacer una persona con $750? Eso es lo que le están dando. Y entonces ella le dice al periodista, su pregunta es de desinformación y no debe hacer preguntas. ¿Cómo una pregunta va a ser desinformación si lo que está diciendo este periodista de Fox News está correcto? Es la verdad. Ustedes no están dando la ayuda que le hace falta a los ciudadanos americanos que han pagado impuestos, que han trabajado toda su vida, se lo han dado a los inmigrantes ilegales, y ahora el Líbano le manda millones de dólares. El Líbano está conspirando con Hezbollah. Ese gobierno que hay en Líbano no hace nada para Hezbollah. Trabaja con Hezbollah y ahí está mandando dinero. ¿Para qué? Para que Hezbollah lo coja también. Es una cosa espantosa. Después vamos a hablar de Israel. Pero hay que ser realistas. Esta falta de ayuda, vamos a ver si a todas las personas que han sufrido daños espantosos en la Florida le van a dar un chequecito de $750. Vamos a ver las protestas de nuestro gran gobernador. Y dice, bueno, por supuesto, Mallorca ya dijo que FEMA no tiene dinero, que se le ha acabado el dinero. Bueno, este es un gran artículo que escribe J.D. Vance y es muy bueno que lo haya podido discutir porque es fantástico lo que ha escrito. Mira, la cosa más terrible es la cantidad de dinero que se vota en los Estados Unidos en ayuda a otros países que son enemigos nuestros. Porque claro, Barack Obama, el régimen actual, Barack Obama, el demente Biden y Kamala Harris son comunistas, son islamistas radicales y le están dando ayuda a los enemigos nuestros. Le dieron ahora ayuda a Yemen, donde están los Houthis,
hundiendo 800 barcos, tirándole cohetes a 800 barcos de los Estados Unidos. Han cerrado el Mar Rojo. No se puede transitar por el canal de Suez. Y eso crea una inflación, porque ahora todos los barcos del mundo tienen que llevar las mercancías al sur de África para llegar a Europa y llegar al hemisferio occidental. Por los Houthis. ¿Tú no crees que es hora que Estados Unidos, Inglaterra y nuestros aliados acaben con los Houthis? Hasta Israel, que le disparó un cohete de los Houthis, mandaron los aviones y le volaron un puerto, y le volaron estaciones de petróleo a Yemen. Pero hoy Israel no lo puede hacer todo, es un país de 10 millones. Está luchando con Irán, con Hezbollah, con Hamas, con los Houthis, y internamente también tiene problemas con terroristas que viven dentro de Israel. Está en 5 guerras Israel. Increíble. ¿Y cómo puede Israel hacer todo eso? Bueno, le han dado $1 billón a Nigeria, que es un país también enemigo nuestro, que hay cantidad de islamistas radicales que viven ahí. Le han dado dinero a Somalia, a Siria. ¿Pero qué es eso? Increíble. Y que entonces tenga que ser Franklin Graham con Samaritan Press que estén ayudando a las víctimas. ¿Cómo es posible hacer eso? Bueno, por supuesto que toda esa gente se siente totalmente abandonado por el gobierno actual. ¿Y cómo van a poder votar? Yo creo que eso se ha hecho deliberadamente para que no voten. Para que sea tan difícil. De entenderlo. Y ganar Carolina del Norte, que es un estado en juego y que se ganó por muy pocos votos hace 4 años por Trump. Y entonces, si toda la gente republicana no puede votar, en la ciudad de Carolina del Norte hay muchos demócratas porque creen que de esa forma ganan ese estado, ¿no? Un estado crucial. Eso es terrible. Mira, la otra cosa que quería hablar, y ahí te mandé toda esa información, sí, es que en octubre 7 ya lleva un año en guerra Israel, ¿no? Cuando fue el ataque masivo de Gaza, que 1.269 bebitos fueron quemados en horno, mujeres matadas, niños matados, lo peor desde el holocausto que ha habido contra Israel, con esos que mataron. Y entonces, bueno, pues Israel, por supuesto, ha luchado en todos esos frentes que te he dicho. Y entonces ellos anunciaron octubre 7 de 2023 que 728 soldados han muerto peleando en un país pequeño. También anunciaron que 4.576 tropas han sido heridos y 2.299 han sido heridos en Gaza, que han tenido que entrar ahí. Una lucha urbana es terrible, ¿no? Y 56, eso pasa en todas las guerras, 56 israelitas han muerto por friendly fire. O sea, tú tiras y hay uno tuyo y no te das cuenta y lo mataste, ¿no? Eso pasa en todas las guerras. Entonces, ¿qué más? ¿Qué han hecho ellos? En Gaza han destruido 4.700 túneles. Y la Fuerza Aérea israelita en Gaza ha tirado atacado 40.300 lugares donde había terroristas. Y también en el Líbano, la Fuerza Armada, se llama IDF, eso es el nombre de la Fuerza Armada, han matado 800 terroristas, pero han matado todos los líderes de Hezbollah. Mataron al más importante, al segundo más importante, al tercero, al cuarto. Y ya tú sabes eso. Y también usaron, recordemos lo que hizo, una cosa increíble, ¿no? Que pusieron bombas en los dispositivos que se usaban en los teléfonos, y murieron muchísimos terroristas, otros quedaron ciegos, 4.000 terroristas fueron heridos gravemente, hasta un tipo de Irán, el embajador estaba ahí al lado de un terrorista y creo que se quedó ciego, lo hirieron bien mal. Han matado 90 comandantes importantes de Hezbollah, 90, porque ellos tienen un servicio inteligente, bueno, incluyendo al más importante, que era Hassan Nasrallah, ¿no? Que era el gran líder de ellos, y ese hombre participó en ese ataque en 1983, cuando Reagan era presidente, y volaron una base de los Marines que había en Beirut. Mataron 300 y pico de Marines y 50 franceses, soldados que estaban ahí también. Y por fin, Estados Unidos nunca pudo hacer nada contra terroristas. Bueno, Israel lo hizo. Israel ha matado otros terroristas que participaron en ese ataque horrible de 1983. Hay que darle las gracias a Israel, claro que sí, que está vengando a los Estados Unidos, porque Estados Unidos fue incapaz
de matar a esta gente. Israel estima que desde que empezó esta guerra ha recibido 26,000 roques, misiles explosivos que le han tirado al Estado de Israel. 26,000 estamos hablando. De eso, Hamás ha disparado 5,000 cohetes contra Israel. Porque todavía en Gaza le siguen disparando cohetes, todavía, a pesar de que él ha destruido tantas cosas en Gaza. Así que bueno, esas son las... y sabemos que también Irán le ha tirado 400 cohetes en 2 oportunidades. Ha habido cohetes directamente de Irán y que se prepara Irán porque los israelitas van a atacarlo. Sí, yo pienso que los estrategas judíos deben estar jugando la carta de, evidentemente, la esperanza de que gane Trump, puesto de que la misma palabra de Trump que dijo lo que tienen que hacer los judíos es esto. Yo creo que si ellos se lanzan en la aventura ahora a hacerlo, no van a contener el consenso americano, le van a estar poniendo trabas y a lo mejor lo limita hasta con las armas, hasta el armamento. Así que yo, que no sé nada de esto, de estrategia militar menos, pero yo me imagino que jugarse la carta ahora no sería procedente, pero yo estoy convencido que los judíos le van a ir arriba a Irán, porque ellos saben que su existencia depende de que estos individuos los quiten de ahí. Porque si, exacto, y si lo más Israel triste, lo permite... No, te iba a decir que lo más triste es que Biden le dijo a Israel, no vuele las cosas nucleares que tiene Irán. ¿Cómo no lo va a volar? Si nos hace un favor al mundo entero. Al mundo entero. Y que no solamente huele eso, que huele todas las instalaciones de petróleo y de gas para que Irán vaya a la ruina. ¿Ok? Eso es lo que debe hacer Israel, aprovechar el momento y hacer eso. Y que se olvide lo que dice Biden, que se olvide que Kamala Harris está a favor de los palestinos radicales, que se olvide todo eso, porque se está jugando la existencia de esa nación. Si no hacen eso, Irán va a tener bombas nucleares y eventualmente le van a tirar una bomba nuclear, mata a todos los israelíes. Ahí metidos. Exacto, así que eso es algo importantísimo. Y bueno, la otra cosa que quería recordarle a todos los que ven este programa, que espero que sean muchos, yo lo comparto con 300, 400 personas cuando sale el YouTube o la manera que tú me lo mandas, y lo comparto con mucha gente para que todo el mundo escuche este programa, ¿no? Y actúe, y que lo comparta sobre todo con otra gente. Pero mira, para recordarle a todo el mundo, ya han enviado las boletas ausentes aquí en la Florida. Ya todo el mundo lo tiene. Así que hay gente que ya está votando con voto por correo. Entonces, pero ya en toda la Florida, octubre 21, comienza la votación anticipada, que va a ser por 2 semanas, 14 días. Aquí en Miami-Dade hay como, qué sé yo, 20 y pico de lugares que tú puedes ir a votar, que te quede más cerca de tu casa, ¿no? Claro. De los precintos que se abren para voto anticipado, ¿no? Y entonces va a empezar octubre 21, de lunes que empieza, octubre 21 es lunes, hasta el domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche, a votar todo el mundo anticipado. No espera el último día porque puede haber una tormenta tropical, como la hemos tenido aquí ahora en Miami-Dade. Va a ser un solo horario, no como otras veces, sí, que la primera semana 1 hora y luego la otra. O sea, va a ser de 7 a 7. Y entonces la otra semana igual, ¿no? Right. De 7 a 7. Así que van a ser 14 días. Y fíjate, aquí hemos tenido tormenta tropical. Y tuvimos la suerte que Milton nos los dio directamente. Hubiera destruido totalmente Miami Beach. Me hubiera acabado con Miami-Dade si ese monstruo huracán hubiera caído por aquí. Pero es importantísimo ir a votar, porque no esperar. El último día de voto anticipado es noviembre 3 y el noviembre 5 es el último día para votar. Si tú esperas noviembre 5 y estás enfermo ese día, hay otra tormenta tropical, hay vientos terribles, la lluvia se va la luz misteriosamente. Se va la luz y no puedes ir a votar. Hay que votar anticipado, todos a votar anticipado, porque aquí lo que se está jugando es el bien contra el mal. Los que creemos en Dios y los diabólicos. Fíjate que hicieron una encuesta de los evangélicos. ¿Quiénes van a votar por Trump? 89% vota por Trump. Los ateos, 90% votan por Kamala Harris. Ahí tú lo tienes ya. ¿Por qué los ateos votan por ella? Porque ella es diabólica. Porque ella está a favor del diablo.
Por eso votan por ellos, los que no creen en Dios, los que no son cristianos, los que no son protestantes, los que no son cristianos, votan por ella. Y eso es terrible, ¿no? Así que es tan importante que todo el mundo vaya a votar anticipado. Y eso yo creo que si todos van a votar, los católicos que han votado en el 2020 por un no católico, Biden, que dice que es católico, pero está a favor del infanticidio, como un católico va a matar niños, como un católico va a mutilar niños sexualmente. Pero ahora, como ella ha insultado a los católicos cuando era senadora, que vino un juez que decía los Caballeros de Colón, yo no voto por ese juez, porque los Caballeros de Colón es una cosa malísima. ¿Qué son los Caballeros de Colón? Recogen dinero para ayudar a los pobres. Eso es lo que son los Caballeros de Colón. Mi abuelo en Cuba, en Camagüey, pertenecía a los Caballeros de Colón. Y con él fui un montón de actos de los Caballeros de Colón cuando era niño, con mi abuelo, que era activo en los Caballeros de Colón. Pues ella, entonces eso ha hecho que ahora el 52% de los católicos en contra del 48% va a votar por Trump. Pero ¿dónde están esos 48% que van a votar por Kamala Harris? Son ustedes tan cretinos y tan estúpidos que están votando por una mujer que va a mutilar niños, que el infanticidio, no ya el aborto, los mata a los 9 meses, como el gobernador de ella, que pasó la primera ley de matar bebitos vivos. Y como yo he dicho en tu programa, y lo vuelvo a decir, él no solamente es un asesino, él es un psicópata. Porque mató más viejos que ningún otro estado. De los que murieron de COVID-19 en el estado de él, el 89% eran viejos en los asilos que él deliberadamente mezcló con gente que tenía COVID. ¿Para qué? Para matarlo. Oye, un asesino que mata viejos, que cree en el infanticidio, eso es un psicópata. ¿Cómo ese degenerado puede dormir? Ha sido responsable por tantos viejos que ha matado. Y mientras más viejo mata, mejor dormía. Esos son los psicópatas. Eso es Fidel Castro, eso es Raúl Castro. Ese es Daniel Ortega, ese es Maduro. Mientras más gente matan, mejor duermen. Y desgraciadamente la otra no era gobernadora, así que ella no podía hacer lo que hacía su compañero de boleta, pero ella apoyaba lo que hacía. Recogía dinero para que soltaran a la gente de Antifa, la gente de Black Lives Matter, que ella siempre los elogiaba, que eran grandes personas. Esa es la milicia armada que tiene el Partido Comunista Demócrata. Antifa y Black Lives Matter, la milicia armada de ellos. ¿Qué hacía ella? Recogía dinero para cuando los cogían presos, ella pagaba la fianza con el dinero que había recogido. ¿Para qué la pagaba? Para que volviera a salir Antifa, Black Lives Matter, todos los comunistas, y que siguieran quemando. Hubieron motines en 600 ciudades. Mataron policías, mataron gente inocente. Ella es otra psicópata por haber hecho la barbaridad que ha hecho ella y haber apoyado estas organizaciones terroristas. Y si vemos cómo ella piensa comparado con Trump, no sé el tiempo que me queda. Yo haría todavía quedan unos minutos, yo haría una acotación aquí. Igual que la gente se preparó para el huracán que estamos pendientes. Nosotros tenemos un huracán, pero de categoría 20, no de categoría 5, y lo vamos a enfrentar el día 5 de noviembre. Tenemos que estar preparados en función de eso, puesto de que aquí, si ellos ganan, los del lado de acá van a explotar, porque si ganan van a ser por la mentira y la traición y el robo. Pero si estos individuos pierden y en buena lid la van a perder porque el mapa se va a poner rojo completo, estos tipos van a crear un estado de sección en la calle, van a crear un antagonismo total, un régimen de desolación quemando, porque ya está demostrado con lo que hizo en su estado el caballero Walt. Y entonces esto que va a suceder, tenemos que estar preparados. Ese huracán viene, nos guste o no nos guste, aun cuando ganemos vamos a enfrentar la locura de esta gente. Eso pasó en el 2016. Cuando él sale electo, que no está en el poder, porque no llega al poder hasta enero 20 del otro año. Exacto. De noviembre, él no es presidente. ¿Qué hicieron todos esos comunistas? Aquí en Miami hubieron manifestaciones de esa gente. Sí. Pusieron en toda la nación, salían ya con los letreros comunistas por la calle. Mira, ¿ves atrás lo que tengo ahí? ¿Se ve? Ah, claro que sí, perfecto. Bueno, mira la camisa que tengo puesta también. Mira la camisa.
La famosa camisa de Trump abrazando la bandera americana, que lo hizo él en un meeting de CPAC, que yo asistí a ese meeting de paso. Pues mira, me pongo esta camisa porque es importante, y atrás, ese letrero que ves atrás, tuve que entrarlo por los vientos de 50, 60 millas que tuvimos en Miami, pero ahí lo traje de afuera de mi casa para que no volara por el cielo. Ahí está, y ahí está. Hay que votar ¿por quién? Por Trump y por Vance, como dice ese letrero atrás de mí. Así que eso es imprescindible hacerlo, porque si no ganamos estas elecciones, es el comienzo del fin de esta nación. A pesar de que todavía, aún si ganan, si controlamos el Senado, si controlamos la Cámara, que es importantísimo, digamos que ella ganara, todavía hay estados aquí que pueden, se dice nullification en inglés, acabar con las leyes comunistas que ella quiere pasar, diciendo no, en la Florida eso no se cumple. Ya 20 y pico de gobernadores republicanos le han dicho a ella, al gobierno actual, al régimen actual, le ha dicho, aquí no se va a cumplir con lo que quiere hacer the World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, que quiere quitarnos la soberanía y que ellos nos controlen la salud. Una organización comunista, presidida por un comunista que se llama Tedros de apellido, que ni siquiera es médico, fue el primer ministro de Etiopía, mató a mucha gente porque es un comunista malo y trabaja para China comunista. Y ya esos gobernadores ya pusieron el parche antes que saliera el grano y le dijeron a esta administración, a este régimen, aquí en estos estados no se va a cumplir con eso. Mira, que importante esto que tú estás diciendo. Aunque nosotros no tenemos tiempo por lo que nos queda para hablar de cosas fuera de los Estados Unidos, pero en España está enfrentando eso en este mismo momento, están legislando para obligar a todo el mundo que había que inyectarse lo que ellos están preparando ahora para el problema ese de salud, de la Organización Mundial de Salud, y que van a legislar para que el individuo que no lo haga lo van a cerrar, que no va a poder coger ni un chícharo. Eso no tenemos tiempo para hacerlo, pero es una mentalidad global de ese globalismo. Exacto, los globalistas. Nos quedan 5 minutos. Voy a terminar. Mis amigos, con este programa, después de este programa hoy viernes, nos quedan 3 programas más, 3 viernes más para enfrentar, para tratar de concientizarle. Por favor, comparta estos programas con las personas que usted pueda llevar, los familiares, sus redes sociales, sus amistades, porque es importante hacer ver lo que nos queda. 3 programas a partir de este de hoy. Nos queda el del día 18, el del día 25 y el del día 1. Fuera de ahí no tenemos más tiempo. Así que estamos en las manos de Dios y de la respuesta que usted le dé a todo esto. Fran, todo tuyo. Muchísimas gracias. Y el próximo viernes tenemos que seguir con esta letanía importante para que todo el mundo entienda lo que estamos a punto de perder. Mira, la revista, que te la voy a enseñar en pantalla. Dice que los estados tienen que ponerse duro, porque este es un gobierno federal, que el gobierno central ha usurpado los poderes de los estados. Esto es una federación, así está en la Constitución, y hemos permitido que el gobierno central tenga más y más poderes, violando la Constitución. Ahí lo explica lo que Madison escribió, el que hizo la Constitución, todo está claro, que dice que Make America States Again, que los estados con todos los poderes que le han usurpado. Y uno de los que habla es la nulificación, que eso lo permite también la Constitución, porque se ha hecho antes. Claro. ¿Okay? Pasas una ley inconstitucional, una ley que nos quiere quitar la libertad. En estos estados no se cumple esa ley. ¿Qué hizo Texas? No entraban miles de inmigrantes, le entraban ahí. Puso una cerca. ¿Qué dijo el gobierno central? ¿Qué dijo el régimen Barack Hussein, Obama, Biden, Harris? Quite la cerca. ¿Y qué dijo Texas? No, ahí te queda la cerca. Y el Estado republicano mandaron las milicias de la Florida, entre otras, a defender a Texas. Y la cerca sigue ahí. Y ya nadie entra por Texas. Han ido todos a entrar por California, por otro lugar, pero en Texas no han entrado. Así que eso es lo que hay que hacer, ponerse duro. Pero bueno, el poco tiempo que me queda, quiero simplemente decir las cosas que Harris quiere hacer y que Trump no las quiere hacer. No, Harris quiere hacer el aborto hasta los 9 meses, ¿no? Quiere inclusive cambiar la ley filibuster del Senado
que requiere 60 votos para leyes importantes y quiere quitar la ley de filibuster y con 51 votos decir ella, el aborto está permitido hasta los 9 meses en los 50 estados. Si toman control del Senado, eso es lo que ella va a hacer. Por eso la importancia de mantener el Senado, mantener la Cámara y ojalá la Casa Blanca también. ¿Qué más quiere hacer? Bueno, y Trump, por supuesto, está opuesto a todo eso, ¿no? ¿Qué más quiere hacer ella? Lo que se llama Single Payer Health Care. Que no existan planes privados de salud. Que el gobierno sea el que te da el plan de salud, que ha sido desastroso en Inglaterra, en Canadá. En las naciones que han adoptado eso ha sido espantoso. La gente se muere esperando que lo traten con el cáncer porque no hay dinero, demoras y demoras. Y el que tiene dinero viene a Estados Unidos a ser tratado, como de Canadá viene aquí a hacerse un MRI, porque le dice a alguien que tiene la espalda desbaratada, no, el año que viene te hacemos el MRI. No, si tiene dinero viene y te lo hace aquí. Pero bueno, ¿qué más quiere? Lo que hicieron ya, destruir la energía de Estados Unidos. ¿Qué quiere hacer Trump? Cuando Trump era presidente éramos independientes en energía, exportábamos gas y petróleo. Y aquí hay más gas y petróleo que el mundo entero junto. Trump le dice liquid gold, oro líquido abajo de la tierra. Por supuesto, cuando llega, si gana Trump, el mismo día ese empieza a buscar petróleo, a expandirlo por el mundo, petróleo en Alaska. Nos queda, estamos en segundo. Esto mismo lo tenemos que continuar. Empezamos el siguiente programa con esto, con lo que esta gente quiere destruir. Un abrazo, gracias a ti por la oportunidad y que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed